Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a esta tutoría de repaso. Como siempre, recordarles que pueden dejar sus dudas en el chat, en la plataforma. Pueden enviarlas por correo electrónico o también pueden hacer uso del foro de dudas que está creado en la plataforma, el cual la idea es que nos sirva como medio de comunicación. Así es que ustedes pueden hacer uso de ello para consultar cualquier situación que crean conveniente respecto a la materia de cálculo integral. Este día trabajaremos algunos problemas de repaso sobre bueno, más que todo tienen que ver con la tarea asignada, siempre hablando de los mismos temas de lo que es la suma de Riemann o la integral definida haciendo uso de la integral de Riemann, calculando sumas superiores, sumas inferiores. Y bueno, entonces esa es la idea de que las dudas que quedaron en la tutoría presencial, la número 1, pues en esta se puedan aclarar algunas cosas más. Para empezar, haremos el desarrollo de un primer ejercicio, el cual nos dice de la siguiente manera. Dice que hallar aplicando la definición de integral definida, el área de la región delimitada por la curva f de x igual a x al cubo y el eje entre las rectas x igual 0 y x igual 1. Para la solución es necesario que iniciemos encontrando lo que es el valor de delta x, ya que son lo que utilizamos generalmente en la suma de Riemann. Para calcular el delta de x, pues ya lo vimos, está dado por b menos a entre n, donde b es el límite superior del intervalo, que en este caso el intervalo de 0,1, y el a pues es el límite inferior del intervalo. El n es el número de particiones del intervalo. Al hacer sustituciones tenemos que eso es 1 menos 0 dividido entre n. Luego 1 menos 0 pues es 1. Por lo tanto el delta de x nos queda que es 1 sobre n. Luego, después de haber encontrado lo que es el delta x, procedemos a localizar el a más i delta x, que es el que estaba mencionando acá. Encontrar el a más i delta x, como se muestra a continuación. Bueno, el a sabemos que es el límite inferior del intervalo, que en este caso es 0, y luego el i, que siempre vamos a llevarlo acá como i, y el delta x, que es un valor que ya lo encontramos en la presentación anterior, y dijimos que era 1 sobre n. Por lo tanto, al hacer la suma 0 más i por 1 sobre n, obtenemos que eso no es nada más que i por 1 sobre n. Luego lo que nos indica es que debemos evaluar la función en este término que encontramos aquí, es decir, a más i delta x. Ahora, al hacer la sustitución, como la función es x al cubo, entonces nos queda i por 1 sobre n al cubo, y eso nos queda que es igual a i al cubo por 1 sobre n al cubo, es decir, que le hemos aplicado el cubo a cada elemento dentro del paréntesis. Al desarrollar lo que es ya teniendo el delta x, el a más i delta x y el f de a más i delta x, entonces procedemos a utilizar lo que dice la suma de Riemann. Nos dice que el área, porque estamos buscando un área, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de delta x por f de a más i delta x, pero esos valores ya están calculados. Por lo tanto, solo haremos una breve sustitución. Entonces nos va a quedar que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito
de la sumatoria de d igual 1 hasta n de i sobre n, que es el delta x, por i al cubo, factor de 1 sobre n al cubo, que es el f de a más i delta x. Luego, lo que se hace es introducir este 1 sobre n a este paréntesis, es decir que estamos multiplicando. Entonces el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Luego decimos 1 por i al cubo es i al cubo. Luego 1 por 1 es 1. Y luego n por n cubo es n a la cuarta. Después de haber hecho el producto, lo que se debe hacer es sacar aquello que se considera constante para la sumatoria. Es decir, que dentro de la sumatoria únicamente nos van a quedar las i. Y todo lo que sea esté en términos de n o algún número cualquiera, ya sea en el numerador o en el denominador, lo sacamos fuera de la sumatoria como una constante. En este caso es 1 sobre n a la cuarta el que sale fuera de la sumatoria. Y dentro de la sumatoria solo nos queda i al cubo. Que ese i al cubo, pues hay una propiedad que nos dice de que el i al cubo, la sumatoria de d igual 1 hasta n de i al cubo no es nada más que n cuadrado factor de n más 1 cuadrado, todo eso dividido entre 4. Ahora, como se trata de reducir, lo que debemos hacer es, en primer caso vamos a resolver ese binomio, el cuadrado de ese binomio. Luego vamos a multiplicar cada término por el n cuadrado para ir reduciendo la expresión de esta forma. El área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la cuarta factor de n cuadrado. Luego al resolver el binomio nos queda esto que está aquí, todo siempre dividido entre 4. Luego tenemos de que el límite, el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la cuarta factor de este n a la cuarta se ha obtenido multiplicando este n cuadrado por este n cuadrado, n a la cuarta, más este n cuadrado por este 2n, 2n cubo, más este n cuadrado por este 1, nos queda el mismo n cuadrado, todo dividido entre n a la cuarta. Estamos tratando de reducir la expresión. Luego en el siguiente paso lo que se ha hecho es introducir este 1 sobre n a la cuarta al corchete para expresarlo separado todo, cada término como un cociente. Digamos se ha hecho así: 1 por n a la cuarta nos da n a la cuarta. Luego n a la cuarta por 4, este va a ser 4n a la cuarta y va a ser el denominador de cada uno de los elementos del numerador. Entonces luego decimos 1 por 2n al cubo es 2n al cubo, siempre dividido entre 4n a la cuarta, más 1 por n cuadrado es n cuadrado, siempre sobre 4n a la cuarta. Luego lo que vamos a tratar de hacer es reducir lo más que podamos. Es decir, que en este caso tenemos n a la cuarta en el numerador y n a la cuarta en el denominador, entonces se nos cancelan, ya que n a la cuarta entre n a la cuarta es 1. Por lo tanto, nos queda solo 1 sobre 4. Luego, más, en este término lo que se ha hecho es simplificar acá. Tanto el 2 como el 4 le sacamos mitad y nos queda un medio. Luego tenemos una n al cubo en el numerador y una n a la cuarta en el denominador. Por lo tanto, al hacer la división nos queda una n únicamente en el denominador, más acá, como es el coeficiente de n cuadrado aquí es 1 y el de n a la cuarta es 4, entonces nos queda más un cuarto. Y como en el numerador hay una n cuadrado y en el denominador hay una n a la cuarta, entonces al hacer la división nos queda únicamente un n cuadrado en el denominador. Ahora lo que se hace es aplicarle el límite a este polinomio, pero sabemos de que por propiedad
el límite cuando n tiende a infinito de 1/4 es 1/4. Luego, en este caso, como la expresión es 1 sobre 2n, y como n tiene infinito, entonces entre más grande sea el valor que tome n, esto se va a ir acercando a 0. Y esto de la misma forma se va a ir acercando a 0, por lo tanto, decimos de que el límite de esta expresión es 1/4. Y este resultado que hemos obtenido es el área buscada de la función. Esto que está aquí es el área que nos estaba pidiendo el enunciado del problema que localizáramos. Eso con respecto al área, haciendo uso de la suma de Riemann. El siguiente ejemplo, pues prácticamente, digamos, está basado digamos, digamos lo mismo, solo que en este caso nos pide la suma inferior y la suma superior, que es, digamos, siempre haciendo uso de la suma de Riemann. Para iniciar, como siempre, encontramos el m sub i, que es lo que nos va a servir, bueno, m sub i minúscula, que es lo que nos va a servir para poder calcular digamos, la suma inferior, y el m sub i mayúscula, que es igual a 0 más i por 1 sobre n, que nos va a ayudar a encontrar lo que es la suma superior. Es decir, que tenemos los dos elementos que nos van a servir tanto para la suma inferior, que en el caso del primero, y la suma superior, que en el caso del segundo. Luego, entonces, teniendo ese dato, procedemos a calcular la suma inferior. La suma inferior, entonces, va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de m sub i delta de x. Quiere decir que vamos a evaluar la función en m sub i y luego lo vamos a multiplicar por el delta x. El m sub i pues es el que ya lo hemos encontrado. Y el delta x pues ya sabemos también que es b menos a sobre n. Luego, entonces el f de m sub i, que es la función evaluada en esto que está acá, entonces tenemos de que quedará así, i menos 1 sobre n, y el delta x que es 1 sobre n. Ahora, como la función es una cuadrática, entonces el 1 menos, la sumatoria inferior va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i menos 1 sobre n al cuadrado, ya que la función es una cuadrática. Factor de 1 sobre n, que es el delta x. Luego lo que tenemos es que la sumatoria inferior, o la suma inferior, perdón, es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cuadrado menos 2i más 1 sobre n cuadrado. Lo que se ha hecho aquí es resolver este cuadrado. El primer término al cuadrado, que sigue el cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y el n que está como denominador, pues lo elevamos al cuadrado. Todo siempre multiplicado por 1 sobre n. Luego lo que hacemos es multiplicar el 1 sobre n por todo lo de este paréntesis. Así como aparece acá. Es decir que 1 por i cuadrado sobre n por n cuadrado, n al cubo. Este n al cubo será el denominador de cada uno de los términos de este polinomio. Luego tenemos menos, que este menos que es aquí, 2i por 1, 2i sobre n al cubo, más 1 por 1, 1 sobre n al cubo. A continuación pues haremos la separación de la sumatoria, aplicando la propiedad de que nos dice que la sumatoria de una suma o resta no es nada más que la suma o la resta de la sumatoria. Así, hemos separado, le hemos aplicado la sumatoria a i cuadrado sobre n al cubo, y también a 2i sobre n al cubo y a 1 sobre n al cubo. Luego hacemos aquel paso donde decimos que
nos debe quedar la sumatoria únicamente de los y que todo lo que se considera, digamos, la variable o las letras que aparecen diferentes de i, salen como una constante fuera de la sumatoria. Así. En este caso, aquí tenemos el coeficiente de i, que es 1, y el denominador, que es n al cubo, por lo tanto tenemos 1 sobre n al cubo, este que está acá, por la sumatoria de igual 1 hasta n de i cuadrado. Aquí solo nos quedó i cuadrado. Menos, en este caso la sacamos fuera de la sumatoria 2 sobre n al cubo. Y dentro de la sumatoria solo nos queda únicamente i. Lo mismo hacemos en la tercera sumatoria. 1 sobre n al cubo sale como constante de la sumatoria. Y luego acá, como no hay ninguna i, nos queda únicamente 1. A continuación, hemos hecho la sustitución. El 1 sobre n al cubo, que es el factor de esto que está acá. Bueno, ahí la disculpa, ese 1 sobre n al cubo debe estar acá dentro del corchete, ya que es factor únicamente de esto que está aquí. Y este n, factor de n más 1 por 2n más 1 sobre 6, así está dada la sumatoria desde igual 1 hasta n de i al cuadrado, de esa forma. En el siguiente, este n cuadrado más n sobre 2, así está dada la sumatoria desde igual 1 hasta n de i más 1 sobre n al cubo. Este n que está en paréntesis es que la sumatoria de una constante es igual a n veces el producto, o digamos n veces esa constante. En este caso, como es 1, al multiplicar n por 1, entonces el resultado nos da n. Luego tratamos de desarrollar productos. En este caso, lo primero que se ha desarrollado es este n multiplicado por este n más el mismo n multiplicado por 1, que nos da n cuadrado más n. Este 2n más 1 solo lo escribimos, lo vamos a desarrollar más adelante, todo dividido entre 6. Y acá hemos introducido este 2 dentro de este paréntesis, es decir, menos 2 por n cuadrado menos 2n cuadrado. Y el denominador sería 2 por n cubo, 2n al cubo. Luego, este menos por este más me va a dar menos 2n, 2 por n, 2n, sobre siempre 2n al cubo, más este 1 por este n es n sobre n al cubo. Siguiente paso, pues efectuamos ese producto de n cuadrado más n, factor de 2n más 1. Así. Este 6, pues lo vamos a sacar ya de una vez multiplicado por este n al cubo para que sea 6n cubo. Luego este 1 lo multiplicamos por cada uno de estos, pero antes resolvemos este producto. N cuadrado por 2n nos va a dar 2n al cubo más n cuadrado por 1, n cuadrado más n por 2n, 2n cuadrado más n por 1, n. Luego, aquí tenemos menos 2 entre 2, pues nos queda 1, se simplifica mitad y mitad, y n cuadrado entre n al cubo nos queda únicamente un n en el denominador. En el siguiente, igual simplificamos este 2 y este 2, y nos queda únicamente 1, y luego n entre n al cubo nos queda únicamente una n cuadrado en el denominador. Y acá igual simplificamos, aquí hay una n, y aquí en el denominador aparece una n al cubo, entonces el resultado es 1 sobre n cuadrado. Y así seguimos reduciendo hasta la mínima expresión. Aquí lo que hemos hecho es escribir cada término de este paréntesis como un cociente. Es decir, utilizando el denominador este para cada término de acá. Luego, en este paso sabemos que, o hemos observado que tenemos menos 1 sobre n al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado, esto se cancela, ya que al restarlo se nos hace 0. Solo nos queda entonces menos 1 sobre n. Al hacer la reducción,
vemos que el 2 con el 6 podemos simplificarlo, tenemos mitad y mitad, entonces es un tercio, y n al cubo entre n al cubo nos da 1, no lo escribimos porque es 1, y acá simplificamos tercera de 3 y tercera de 6 que nos va a dar un medio, y n cuadrado sobre n al cubo es una n, nada más una n, y acá igual, como aquí en el coeficiente de n es 1, entonces lo escribimos 1 sobre 6, y luego hacemos el cociente de las n entre n al cubo, n cuadrado, y este menos 1 sobre n únicamente lo bajamos. Esa entonces sería lo que es la suma inferior. Esa expresión que hemos obtenido, esa es la suma inferior. Para la suma superior siempre la trabajamos de la misma forma. Si observan, nos dice que la suma superior es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de m sub i delta x. Aclarar que este m sub i es el m mayúscula. Aquí pues hay un pequeño detalle, esto debe ser m mayúscula, que es el que encontramos al inicio del ejercicio. Entonces nos dice que la suma superior va a ser igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de i sobre n, porque eso nos dio el f de m sub i mayúscula, y el cuadrado porque la función es una cuadrática. Todo eso multiplicado por 1 sobre n, que es el delta x. A continuación lo que debemos es desarrollar ese i sobre 1 cuadrado, que simplemente es aplicar el cuadrado a cada elemento. Por lo tanto nos queda que la sumatoria, o que la suma superior es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de i cuadrado sobre n cuadrado factor de 1 sobre n. Luego vamos a multiplicar en el siguiente paso, lo que hacemos es multiplicar este i cuadrado sobre n cuadrado por este 1 sobre n, así. I cuadrado por 1, i cuadrado, n cuadrado por n, n cubo. Luego aplicar el paso de que sacamos lo que contiene la n o algún otro número como una constante fuera de la sumatoria, y que nos quede dentro de la sumatoria únicamente los i. Entonces de aquí debe salir 1, que es el coeficiente de i, sobre n al cubo, y aparece acá por la sumatoria de igual 1 hasta n de i cuadrado. Luego en esa sumatoria de i cuadrado volvemos a hacer la sustitución que hicimos digamos en la suma inferior, de la siguiente forma. La suma superior entonces es igual a 1 sobre n al cubo factor de n más 1 factor de 2n más 1. Así está la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado. Luego hacemos una reducción, multiplicamos este n por cada uno de estos y obtenemos que es n cuadrado más n. Si se fijan, no hemos hecho ningún otro cambio hasta este momento. El siguiente será efectuar los productos. En este paréntesis, bueno, este 1 sigue siendo 1 y este 6 lo sacamos de una vez multiplicado por el n al cubo. Y nos queda un 1 sobre 6 n al cubo. Y este paréntesis, todo esto que aparece aquí, viene de la solución de este producto. Es decir, que dijimos n cuadrado por 2n nos va a dar 2n al cubo, y n cuadrado por 1 nos va a dar n cuadrado, más n por 2n, 2n cuadrado, más n por 1, que es n. Luego en este paso lo que haremos es reducir esa expresión. Todo lo vamos a dividir cada término entre 6n al cubo, que será el denominador de cada uno de ellos. Así, 1 por 2n cubo nos va a quedar 2n al cubo, pero aquí observamos que tenemos un n cuadrado más 2n cuadrado, por lo tanto nos va a quedar 3n cuadrado, siempre sobre 6n al cubo, luego más n sobre 6n al cubo. Luego hacemos lo siguiente, aquí
simplificamos este 2 y este 6. Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Y n cubo entre n al cubo nos va a dar 1. Entonces ya no lo escribimos. Luego acá igual simplificamos. Tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2. N cuadrado entre n al cubo nos da únicamente un n. Más n sobre 6n cubo nos da 1 sobre 6 sobre 6n cuadrado. Bueno, aquí este es un n cuadrado. Hay un detalle, hay un error de dedo, hay las disculpas del caso, pero este es n cuadrado, ya que en el denominador tenemos una n al cubo y en el numerador tenemos una n. Por lo tanto, debe resultar o debe quedar 1 sobre 6n elevado al cuadrado. Luego, entonces esto será, o esto es, esta expresión me representa la suma superior de la función dada al inicio del problema. Luego lo que debemos tener bien claro es que para cualquier valor que se le asigne a n, la suma inferior siempre será menor o igual que la suma superior. Ese es un dato, una nota que debemos tener bien clara. Y aquí hacemos la comparación. La suma inferior, que es igual a 1/3 más 1 sobre 2n más 1 sobre n cuadrado menos 1 sobre n, va a ser menor o igual que 1/3 más 1 sobre 2n más 1 sobre 6n cuadrado. Aquí siempre n cuadrado. Y esa es la suma superior. Pero también hay que tener en cuenta esto, que puede ser una nota bien importante, que cuando entre más aumenta n, la diferencia entre esas sumas disminuye. Es decir, que entre más grande es el n, la diferencia, si la suma superior es mayor, entonces la diferencia siempre va a ser más pequeña, cada vez más pequeña, o cada vez que n crezca, la diferencia será mucho más pequeña. Luego, si nos fijamos o recordamos al aplicarle el límite, cuando n es cerca de infinito, en este caso, tanto la suma inferior como la suma superior nos dan igual a 1/3, ya que ya dijimos de que si n se acerca a infinito, esto es 0 y esto es 0, y también esto es 0, por lo tanto nos queda 1/3. Y la suma superior, si este va a infinito, esto es 0, y si esto va a infinito, también esto es cerca de 0. Por lo tanto, nos queda que las dos equivalen a 1/3. Luego aquí le hemos aplicado el límite a cada una de las sumas para que veamos que sí se aproximan al mismo número. Es decir, las dos se obtiene 1/3 al aplicarle el límite cuando n se acerca a infinito. En el ejercicio 3 lo que haremos será encontrar únicamente la suma superior de esa función en el intervalo 0, 2 y nos da las particiones de 0, 1/4, 1/2, 1, 3/2 y 2. En ese caso lo que pasa es que ya conocemos el valor de n. El n, como representa el número de particiones del intervalo, en este caso observamos que tenemos 5 particiones, por lo tanto n tomará el valor de 5. Siempre localizamos primeramente el delta x, que nos dice que es b menos a sobre n. Pero b vale 2, a vale 0 y el n ya les mencioné que vale 5. 2 menos 0 sobre 5. Esto es igual a 2/5. Ese será entonces el delta x. Luego de encontrar el a más y delta x, el a dijimos que vale 0 y el delta x que vale 2/5, entonces nos queda y por 2/5. Entonces la suma superior está dada así. Es igual a la sumatoria desde igual al 1 hasta 5 de la función evaluada en y sobre 2/5 multiplicado por el delta x que vale a 2/5. Por lo tanto, eso es igual a la sumatoria desde igual al 1 hasta 5 de, como la función es esta, 1 más x, entonces tendré 1 más y factor de 2/5.
S multiplicado por delta X que vale o que equivale a 2/5. Luego al hacer digamos, en este paso lo que hemos hecho es introducir el 2/5, luego multiplicado por cada término de lo que aparece dentro del corchete. Acá, un 2/5 por 1 nos queda 2/5 más 2/5 por 2/5 nos queda 4/25 multiplicado por i. Luego separamos la sumatoria, aplicamos sumatoria a cada elemento de ese paréntesis. Entonces nos queda de que la sumatoria, nos queda que eso es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta 5 de 2/5 más la sumatoria de igual, eso ya no es n, es de i igual 1 hasta 5 de i por 4/25. Luego sacamos esto como una constante fuera de la sumatoria y nos queda entonces únicamente por la sumatoria de igual 1 hasta 5 de 1 más este 4/25 nos sale como una constante por la sumatoria de igual 1 hasta 5 de i. Luego hacemos la sustitución según las propiedades de sumatoria, que nos dice que la sumatoria de igual 1 hasta n de una constante es n veces esa constante. En este caso, como n vale 5, entonces nos queda 5 por 1, que es 5, más 4/25, y la sumatoria desde igual 1 hasta n de i, decíamos de que era n cuadrado más n sobre 2. En este caso, como n vale 5, será 5 cuadrado más 5 sobre 2. Luego hacemos reducción. Este 5 es como que digamos 5 por 2, 10. Entre 5 nos va a dar este 2. Luego efectuamos lo que aparece dentro del paréntesis. Y decimos 5 al cuadrado, 25. Más 5, 30. Sobre 2 nos da 15. Es decir que obtenemos 15 dentro de este paréntesis. Luego 15 por 4 nos va a dar 60 sobre 25. Al hacer esta suma obtenemos que es 4.4, que es el resultado que nosotros estábamos encontrando. Es decir, esa es la suma superior que nos pedía al inicio del problema. Entonces, por hoy, esto es lo que tenía preparado para que discutiera con ustedes, o lo tenía para discutir con ustedes. Recordarles siempre de que pueden hacer sus consultas tanto en el chat, en la plataforma, pueden hacerlo vía correo o también pueden escribir en el foro de dudas. Si bien es cierto, hay una tutoría que yo le llamo la principal y que la semana siguiente pues trabajamos una tutoría de repaso, no significa que ustedes pueden consultar únicamente en las dos clases. Ustedes pueden preguntar cualquier día de la semana y pues ahí estaré yo para responder. Tal vez no exactamente en el momento que ustedes escriben, pero sí en un tiempo estipulado. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar pendientes y espero de que al ver ese video pues pueda servirles de algo en el desarrollo de la actividad que está pendiente. Bueno, que tengan una feliz tarde.